Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión, Cierres al sistema electrónico. Con su venia, diputado presidente. Adelante. He escuchado distintas críticas que profundamente respeto y que he hecho y que he puesto especial atención. Así como las afirmaciones que hay que hablar con la verdad, pero también hay que hablar con conocimiento y hay que hablar con sustentos jurídicos y entender todo el ordenamiento, pero más allá de eso, habría que entender que el comercio no es el del siglo XIX. Las carretas no siguen cruzando la frontera. El comercio es dinámico y para hablar de ello, yo quisiera señalarlo y hablar de la realidad mexicana. $1 millón por minuto es el intercambio comercial entre México y Estados Unidos. 1 millón de cruces diarios a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Con las nuevas tecnologías, lo que se pretende impulsar efectivamente es un mayor flujo comercial, pero sobre todo de personas. El mundo vive una época distinta a la del siglo XX o la del siglo XIX. Hemos avanzado y por ende nos tenemos que adaptar a la realidad. Escuché que era un concepto o un problema de seguridad nacional, que había una falacia porque iba a haber mayor turismo, que los costos aduanales iba a reducir e iba a mejorar el tránsito. Por otro lado, escuché que podía haber un doble discurso, específicamente en materia internacional sobre derechos humanos. Por otro lado, escuché que pudiera ser un tema y una excusa para la ampliación de la licencia de portación de armas de extranjeros y laxos requisitos del cumplimiento, es decir, que los extranjeros pudieran adquirir armas de manera inmediata como pretexto de la implementación de esta reforma. Finalmente, escucho que es una clara intención de la violación de la soberanía, un concepto muy curioso, el de soberanía, que se utilice para los fines específicos y no se utiliza para lo que más le debe interesar al país y lo que más se ha reclamado en todos lados en el país, una mayor economía, más trabajo y fortalecimiento de la economía local. Voy a señalar brevemente lo siguiente. Esta reforma es el último eslabón de una serie de decisiones en materia económica y de comercio. En Laredo ya se trabaja con este esquema. En la garita de Otay, Baja California, y en la garita de Ciudad Juárez, Chihuahua, se va a beneficiar no solamente la industria agroalimentaria, sino la electrónica de importación a Estados Unidos, como se desarrolla en el estado de Jalisco y sobre todo en materia aeronáutica, que México, y estamos muy orgullosos de ello, que ha sido uno de los ejes más importantes para el fomento de la economía nacional. Para el punto y expresar un punto muy claro que no se viola la soberanía nacional. Los agentes que van a portar armas no pueden emitir ningún acto de autoridad y en esta materia había que utilizar el juicio de amparo. El acto de autoridad se entiende como un acto que crea, modifica o extingue la situación jurídica de los mexicanos. Al no aplicar ningún acto de autoridad, no pudiera considerarse en ningún sentido la violación a la soberanía nacional. Nuevamente regresaríamos, ¿es un concepto ideológico o es un concepto mercantil, comercial y de comercio? Quien afirma que viola la soberanía nacional no toma en cuenta lo siguiente, que hoy nuestro país ha firmado distintos acuerdos, por ejemplo, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esos derechos y esos actos sí se emiten de manera proteccionista para los ciudadanos mexicanos y para cualquier extranjero que hoy está dentro del territorio nacional. Número 2, los arbitrajes de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que no aplica y no ejecuta actos de comercio y actos importantes que intervienen entre los mexicanos, sí lo hace. La Organización Mundial de la Salud, para proteger la salud de los mexicanos, ¿no intervienen también en decisiones importantes? También lo hace. Entonces, ¿por qué el doble discurso? ¿Queremos que avance la economía o no queremos que avance la economía? ¿Entendemos que el mundo está interrelacionado o utilizamos el viejo concepto de la Primera y Segunda Guerra Mundial de soberanía y por ende países como Brasil, que tanto se inspiran varios de mis compañeros, ya tienen... yo escuchaba aquí que ningún congreso lo ha aprobado. Brasil ya lo aprobó. Y Brasil tiene una dinámica economía,
Uruguay ya lo aprobó, pero más allá, Honduras y El Salvador también lo están aprobando, por cierto, con un acuerdo muchísimo más profundo que solamente la portación de armas. Yo diría, tenemos una firme intención para que la economía se mueva, intentando reconceptualizar el concepto de soberanía, o seguimos pensando en el pasado y que la economía se tiene que mover con el trueque. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.